Hoy vamos a estar tratando el tema, ¿no? El conocimiento del pecado. Entonces, para comenzar este estudio bíblico, busquemos la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19 y 20, dos versículos vamos a compartir. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta el versículo 20 he leído. Hoy con el tema el conocimiento del pecado. Cuando nosotros vivimos en este mundo, sin duda que tenemos un concepto muy, equivocado respecto al tema del pecado, entre otras cosas, ¿no? También acerca del tema del bien y el mal. Según nuestro punto de vista, nosotros al ver nuestras obras o al ver nuestro comportamiento diario, podemos tener un concepto, ¿no? Hay cosas buenas que nosotros hacemos y también hay cosas malas que el hombre llega a hacer. Tenemos este criterio, ¿no? Esta norma, esta ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la Biblia quiere explicar a todas las personas que en realidad de dónde provino el concepto, ¿no? De pecado. ¿Por qué? Porque aparece, ¿no? En nuestra mente hoy en día, aparece también el concepto de la conciencia del hombre que ha cometido algún pecado, algún error. O sea, ¿de dónde viene esta imagen, no? Sin duda que en este mundo existen muchas organizaciones, digamos, sociales que buscan ayudar, ¿no? A diferentes grupos de personas con el propósito de brindar un servicio o bien de solamente ayudar sin fines de lucro. Existen muchas organizaciones en el mundo que trabajan para servir a otros. Cuando yo estuve en la universidad en el año 2011, más o menos, en el año 2011, digo bien, perdón, en el año 2010, en ese año yo estaba cursando uno de los años de la universidad y precisamente, ¿no? En ese año 2010, bien digo, en nuestro país hubo un gran terremoto, ¿no? En aquel año. Entonces muchas personas resultaron damnificadas, algunos perdieron sus casas, algunos obviamente, ¿no? Más terriblemente perdieron su vida. Pero hubo muchas personas que habían perdido su casa, que habían quedado sin su hogar. Entonces la universidad donde yo asistía convocó a voluntarios, jóvenes que puedan ayudar al servicio de la sociedad de la gente del sur, específicamente una ciudad que está al sur, como a 1 hora y media de Santiago, la ciudad de San Fernando. Ese lugar. En ese lugar algunas personas habían perdido sus casas, ¿no? Porque digamos que algunas personas tenían casas de adobe, ¿no? Adobe. Entonces, con este terremoto que fue bastante fuerte, ¿no? Bastante intenso, según la escala de Richter, y también era un terremoto muy fuerte, afectó en gran manera, principalmente a la zona sur de nuestro país. Entonces, la universidad tuvo la idea de la convocatoria para los universitarios jóvenes que puedan ayudar, ¿no? ¿Cuál era el trabajo en sí? Era viajar al lugar y en ese lugar levantar casas momentáneas, ¿no? Como media aguas, así nosotros le llamamos acá en nuestro país. Es decir, que casas de madera, ¿no? Había que hacer los agujeros para poner tipo pilotes, le llamaban como tipo un palo redondo, que era el lugar donde se soporta la casa, ¿no? Y luego encima levantar la casa, paneles, ¿no? De madera que eran levantados y luego poniendo el techo. Así de esa manera nosotros tuvimos
la oportunidad de este servicio a la comunidad. Si obviamente no recibíamos ningún pago más que, digamos, el propósito que era ayudar, ¿no? Como servidores voluntarios. Entonces hemos ido a ese lugar y hemos trabajado duro, ¿no? Recuerdo muy bien que con el chuzo, ¿no? Con el chuzo, o sea, digamos, una herramienta de fierro, ¿no? Pesado, largo, y hacíamos, ¿no? Los agujeros. Entonces, era muy pesado, era muy difícil. Yo recuerdo muy bien que pasando poco tiempo ya, mis manos habían salido ampollas y luego se habían roto, ¿no? Entonces era difícil para poder trabajar. Entonces con gran sacrificio estábamos trabajando, sirviendo, y de esa manera yo en realidad pensaba que esto es una buena obra, ¿no? Porque no recibimos pago, no recibimos nada, pero estamos colaborando con nuestra sociedad, ¿no? Entonces en mi corazón se levantaba un deseo, ¿no? Una idea, o perdón, se formaba un pensamiento, un concepto acerca de mí mismo. Me parece que eres una buena persona, ¿no? Una persona que puede hacer el bien a otros, que puede ayudar a otros. Y de esa manera estuve, ¿no? Trabajando. Entonces, después regresamos, ¿no? Obviamente a la casa, después de algunos días que estábamos quedándonos en ese lugar. Y en mi corazón se establecía esto, yo soy una persona que realmente hace, ¿no? Cosas buenas, que puede ayudar a otros, que puede servir a otros. Pero en mí no se manifestaba un pensamiento yo soy malo, yo soy pecador, ¿no? Sino que al contrario, yo pensé, yo soy una persona que puede hacer bien a otro, que puede ayudar a otras personas. Y así se formaba un criterio en mi corazón. Pero ¿qué pasó? El siguiente año, ¿no? El año 2011, y después de padecer algunos problemas en mi vida personal, en mi vida académica, empecé a fracasar en distintas materias, llegué al punto de que ya casi no podía continuar en la universidad. ¿Por qué? Ya una misma asignatura había reprobado en 2 ocasiones, ¿no? Ya había reprobado en 2 ocasiones, por lo tanto, o tenía que dar una prueba especial para mantenerme, ¿no? En la universidad. Es decir, que en esa materia en sí y en general, mi rendimiento era muy malo. Entonces, recuerdo muy bien que di ese examen, esa prueba, y luego después de dar este examen, finalmente yo pude superar, no pude pasar. Apenas, ¿no? Pero pude pasar. Pero aún así en mi corazón se quedaba un gran vacío, gran angustia, ¿no? Gran dolor. Entonces, conocí la organización precisamente estando en la universidad. Pude escuchar acerca de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, IYF, que son las siglas, ¿no? de la organización de jóvenes, ¿no? De nuestra iglesia, ¿no? De nuestra misión, que precisamente es una organización que se dedicaba, según en ese momento mi entendimiento, a ofrecer voluntariados, ¿no? Entonces, para mí el concepto de voluntariado era algo que me gustaba, ¿no? Me gustaba hacer. ¿Cuál era? Pero la diferencia era, este voluntariado no es en Chile, sino que esto es en otro país, en Buenos Aires, de Argentina. Yo jamás había salido del país, nunca había atravesado la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, digamos, es la frontera que nos separa, la parte donde yo vivo, de Argentina, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que la primera vez fui en bus. Durante 20 horas fue la oportunidad de viajar hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese lugar empecé a escuchar por primera vez el mensaje de la Biblia, y una de las primeras palabras que había tocado mi corazón fue precisamente acá, el libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 10. ¿Qué es lo que dice acá? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Vamos a leer el 9 primero. ¿Qué pues
¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice. Leyendo esta cita bíblica, lo único que yo entendía era lo que significa estar bajo pecado, pero respecto a judíos y gentiles, no sabía la diferencia, ¿no? ¿Quiénes son judíos? ¿Quiénes son gentiles? Pasando el tiempo, ¿no? Después de haber estudiado la Biblia, después de haber aprendido por la iglesia, por la enseñanza de la escuela de teología de nuestra misión, también por el servicio en el que tenía que participar cada día, cada semana, empecé a aprender un poco más los conceptos bíblicos y pude entender que judío se refería a las personas que pertenecían al linaje de Judá o linaje de la parte de Israel del sur, los israelitas. Pero por otra parte, los gentiles se refiere a las naciones extranjeras. Entonces está abarcando todo el mundo, ¿no? Por una parte Israel, que es el pueblo de Dios o el pueblo escogido por Dios, y luego los gentiles, que son todas las otras naciones que habitan o que están en este mundo. Dice que todos están bajo pecado. Y luego dice que no hay justo ni aún uno. Esta fue la palabra que por primera vez tocó mi entendimiento o mi corazón, digámoslo así, que me hizo comprender, primero, yo también estoy bajo esta situación, bajo esta condición. Yo también soy tal persona. Entonces, cuando yo observaba este versículo, pude por primera vez pensar acerca de lo equivocado que yo estaba, ¿no? Yo pensé durante mucho tiempo que por hacer buenas cosas, por servir a mi prójimo, por servir a la gente, era una persona correcta, una persona justa, buena. Pero este versículo en algún sentido me ha hecho mirar más allá de lo que yo estaba pensando de mí mismo. Porque normalmente la gente no tiene un concepto tan negativo de sí mismo, ¿no? Si en el caso que ustedes, yo les pregunto a ustedes hoy, pónganse una nota pónganse una nota, una calificación, donde la nota mínima es 1, la nota máxima 7. ¿Ustedes qué nota se pondrían? No sé muy bien, alguien se pondrá 4, 5, algunos 7, o alguno, ¿no? Como para equiparar a 4.5, ¿no? O 3.5, como en la mitad. Pero normalmente la gente en sí misma tiene un concepto muy alto de sí mismo, ¿no? Tiene un concepto muy bueno acerca de sí mismo, ¿no? Aunque no seamos personas tan buenas, tan correctas, pero tenemos una idea de nuestro ser muy buena. Por ejemplo, cuando alguien hace algo, o sea, algún desastre, ¿no? O comete un error, normalmente nosotros vemos el error más grave en otras personas que cuando nosotros lo cometemos, ¿no? Como quien dice, somos más complacientes con nuestras obras o con nuestros malos actos, ¿no? Pero a otra persona fácilmente podemos indicar, podemos juzgar. Pero respecto a cuando nosotros nos equivocamos, hacemos mal, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta reconocer, nosotros nos equivocamos, nosotros hicimos mal. Porque aunque es igual a lo que otro hizo, pero desde nuestro ángulo no se ve tan malo, ¿no? Se ve como malo, pero no tanto, ¿no? Porque yo lo hice. Es decir, que a veces pensamos que hacemos lo malo, pero con bondad, algo así, ¿no? Con algo como de cuidado. O sea, alguien que, por ejemplo, roba en un campo, digamos, las frutas, o digamos, en Chile, ¿no? Existe el campo, ¿no? De choclo, en fin. Entonces puede sacar los choclos, pero sin pisar las matas. Pero hay otro que rompiendo todo saca los choclos. ¿Cuál es más malo? ¿Cuál es más perverso? Pareciera, ¿no? Que el que aparte de robar está rompiendo la mata para que no vuelva a crecer, ¿no? Pero a la larga es malo tanto el que roba sin romper la mata como el que roba rompiendo la mata. Entonces nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos un concepto muy complaciente con nuestras obras, ¿no?
Pero la Biblia, que no es un análisis subjetivo del hombre, sino un análisis objetivo del ser humano, nos muestra con claridad qué es lo que hay dentro del ser humano. Según esta palabra, no hay justo ni aún uno. Entre todos los seres humanos de este mundo, aunque existan los que tengan una organización de beneficencia, aunque ayudan a la gente, pero desde el punto de vista objetivo de la Biblia, el hombre no es justo, dice. No es justo. Por mucho que me parezca que mi obra es mejor que la de otro, pero según el ángulo objetivo de Dios, no se puede ver en el hombre la justicia, ¿no? Sino al contrario, el hombre es injusto. Entonces el ser humano, al escuchar esta palabra, le cuesta, ¿no? Le cuesta le cuesta para estar de acuerdo. No, no es así. También existen personas buenas en este mundo, personas justas, ¿no? Alguien todavía tiene una esperanza hacia sí mismo, pensando que, yo todavía puedo ser mejor, o todavía puedo ser una buena persona. Mucha gente tiene este tipo de pensamiento acerca de sí mismo. Pero la Biblia, que es el libro de Dios, que es la palabra de Dios, no es el análisis del hombre, sino es la palabra escrita por Dios, nos muestra con claridad nuestra realidad. El versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es el análisis, insisto, objetivo de Dios hacia el hombre. El análisis subjetivo del hombre simplemente como dice, ¿no? Va a discrepar con esta palabra. El análisis subjetivo de cada uno de ustedes discrepará contra estos versículos. Entonces Dios, para que el ser humano pueda convencerse de aquello, ¿qué es lo que hace? Dios en realidad lo que quiere enseñar al hombre que de él está emanando la maldad, el pecado. Pero aunque nosotros le decimos a una persona con estas palabras, pero alguien no puede llegar a creerlo. Por esa razón Dios utiliza un sistema, una manera. ¿Para qué? Para que el hombre se convenza de lo contrario. ¿De qué? De que es malo, de que es perverso, de que es pecador. En el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok, el versículo 19 nos menciona algo muy interesante. ¿Qué es lo que dice acá? Dice acá, pero sabemos que todo lo que la ley dice, así, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya este versículo nos habla precisamente, existen las personas que delante de Dios podrían defenderse, ¿no? No, Señor. Al contrario, tú dices que yo no soy bueno. No, yo sí soy bueno. Mira, Señor, yo hice esto, esto otro. Además, tú dices que aquí todos se desviaron. Sí, tal vez otros que están drogándose, que están asaltando, que están matando a la gente, esos sí se apartaron, pero yo no. Yo no hice tales cosas. Entonces, para poder dejar bajo el juicio de Dios a todo el mundo, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios envía la ley. La ley, ¿no? Acá el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya paremos acá. Aparece un punto y una coma, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley precisamente vienen a ser el intento del hombre por cumplir los mandamientos y la ley de Dios. Ya digamos que hay una persona que está empeñada en cumplir la ley, los mandamientos. Según el libro de Éxodo capítulo 20, los mandamientos que Dios ha dado en las tablas de piedra en total son 10, ¿no?
Pero según los judíos en esta época, la cantidad de mandatos, la cantidad de estatutos que ellos han recibido son 613 mandamientos, divididos en dos partes. Por una parte están 365 mandamientos que nos dicen, usted no debe hacer esto, 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 esto. Y por otra parte, 248, usted debe hacer esto, esto debe hacer, esto debe hacer. Dos grupos de mandamientos, divididos en los mandamientos positivos, podemos decir, y los mandamientos negativos. Es decir, debo hacer, no debo hacer. En total son 613 estatutos. Supuestamente los judíos religiosos de esta época están intentando cumplir estos mandamientos o procuran llevar una vida en la que puedan cumplir estas leyes, cumplir estos estatutos. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar un comentario de una fuente de una buena fuente, digámoslo así, porque un expositor que tenía, ¿no?, el tono, tonalidad, o sea, el acento de una persona de Argentina, pero que tenía la nacionalidad judía. No sé muy bien, ¿no?, cómo se volvió judío, pero vino a Chile para dar una especie de conferencia para los pastores, ¿no?, los pastores cristianos, para los líderes cristianos. En ese tiempo estaba también nuestro pastor Juan Kim, pero él no pudo ir a esta actividad porque, según mi recuerdo, él estaba fuera del país. Entonces, en vez del pastor, yo he ido a participar a esta actividad. Entonces, cuando yo fui a participar, recuerdo muy bien que este hombre estaba dando, ¿no?, la charla para los pastores, dando a conocer algunos elementos de los judíos que en realidad la gente desconocía, ¿no? Diferentes temas él estaba tratando. Pero llegó un punto en el que él mencionó de la siguiente manera, él dijo así, Israel, ¿no? Israel es una nación que cuando tiene que tramitar acerca de los antecedentes, papeles que las personas hacen para convertirse en alguien que, nacionalizarse para ser israelita, dice que ellos estaban poniendo muchas trabas, dice. Él comentó eso, ¿no? Los israelitas siempre, las autoridades israelitas creo que ponen trabas para que la gente se nacionalice como judío. Entonces la pregunta era, ¿por qué, no? Según lo que él dijo, por las palabras que él dijo, la razón era porque es muy difícil ser judío, dice, ser israelita, porque tenemos que cumplir 613 mandamientos. Así él habló. De su boca salió esta palabra. Entonces, por primera vez escuché esto, disculpen. Hoy he estado un poco resfriado, ¿no? Desde ayer en la noche me sentí un poco mal, por eso disculpen. Ya, entonces, él decía que, por eso nosotros a veces le impedimos a la gente o ponemos muchas oposiciones, tramitamos para que no se convierta, para que se canse, ¿no? Ya, que se aburra, no, ya, es muy difícil, por eso no, mejor no. Según la explicación que él daba, entre otras cosas deben ser, ¿no? Él decía que una razón, porque es difícil, tiene que someterse a cumplir los mandamientos, la ley de Dios, 613 estatutos, 613 mandamientos. Por primera vez escuché esto, ¿no? Pero, según esta palabra, el versículo 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Ninguna persona queriendo cumplir los mandamientos de Dios, queriendo cumplir la ley, puede ser justificado. Ya partimos hablando del versículo 10 que dice que no hay justo ni aun uno, ¿no? Pero si una persona quisiera ser justificado, dice que el camino de las obras de la ley no es el adecuado. No es un camino que llegue a buen puerto, sino que
El hecho de que Dios haya integrado los mandamientos, la ley en este mundo, a través de Moisés, o sea, en el monte Sinaí, ¿cuál es la razón principal? Dice acá, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Es correcto? La ley en realidad me hace ver cuán perverso, cuán malo soy. Es la función de la ley. Muestra o sea, como si fuera una pantalla de 50 pulgadas, nos muestra nuestra forma real. Usted es pecador. Usted es malo. Usted está apartado de Dios. La ley nos enrostra esto, ¿no? Cuando la ley nos dice, tú no tienes que robar. ¿Qué significa esto? En el corazón del hombre está ubicada esta semilla, está ubicada esta tendencia a robar. ¿No es así? La ley quiere mostrarnos nuestra imagen real. Nuestro corazón está pervertido, ¿no? Está desviado. ¿Entienden? Entonces mucha gente piensa, sí, de verdad, los violadores, los que asaltan, los que matan, ellos están bien corrompidos. Pero nuestro Señor Jesucristo habló una palabra muy interesante. Vamos a ver. San Mateo capítulo 5, el versículo 21. Ya busquemos San Mateo 5, 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya nuestro Señor Jesucristo, haciendo ver al hombre, ¿ustedes piensan que uno que mata solamente recibe juicio de Dios? No es así. Acá dice que uno que se enoja, uno que dice necio a su hermano, también quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, alguien leyendo esta palabra puede tener una idea de la siguiente manera, ¿no? Va a pensar así. Creo que esta palabra es exagerada, ¿no? Está exagerando. ¿Cómo podemos igualar uno que asesinó a otra persona con uno que se enojó solamente o que dijo algún insulto a otro, que trató de, hey, necio, tonto? ¿Son iguales? Desde el punto objetivo humano, no es igual. Pero del punto objetivo de Dios, es lo mismo. Y luego en el versículo 27 dice, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Sí, la verdad es que uno de los mandamientos de Dios en la ley dice, no cometer adulterio, no adulterarás. ¿Correcto? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteró con ella en su corazón. Ya, no está hablando en sí del pecado, de cometer el pecado de adulterio, como lo que aparece en San Juan capítulo 8, sino que el hecho de que ya en su corazón, mirando a una mujer que sea atractiva, linda, que no es su esposa, codiciándola en su corazón, dice que ya adulteró con ella en su corazón. ¿No? Ni siquiera se encontró con esta mujer, ni siquiera conoce ni su nombre, pero ya en su corazón, ya mirándola, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo exactamente quiso revelar esta identidad perversa que hay en el corazón humano. Jesucristo no solamente se basó en el acto, no, en la obra aparente, en el fruto que sale del pecado, sino en el corazón. En su corazón ya está el pecado, entonces usted es pecador. ¿Usted nunca mató? No, nunca maté. ¿Usted nunca adulteró? No, yo nunca adulteré. Pero en su corazón codició a la mujer, sí, pero nunca adulteré. ¿Usted nunca se enojó con alguien? Sí, es lo mismo. Usted también queda bajo el juicio de Dios
expuesto al infierno de fuego, dice. Entonces, el conocimiento del pecado que la gente tiene y el conocimiento del pecado que la Biblia nos da, ¿es igual o es diferente? Es diferente, ¿no? Por eso vamos a ver una palabra más. En el libro de Levítico, capítulo 4, veamos Levítico capítulo 4. El versículo 27 y 28 vamos a leer. Levítico capítulo 4, versículo 27 y 28 dice: Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, dice. Versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, dice. Después de conocer su pecado que cometió, dice. Entonces, ¿cómo puede conocer el pecado? Cuando esta persona observase la ley y los mandamientos de Jehová, se da cuenta, ¿no? Soy pecador, ¿no? Soy tal persona que ha pecado. Entonces la persona no se puede quedar quieta en ese lugar, sino que inmediatamente se activa en su corazón un procedimiento. Tiene que buscar rápidamente, dice, una cabra y sin defecto por su pecado que cometió. Entonces la Biblia nos hace entender conocer el pecado. El conocimiento del pecado es por la ley, ¿no? Entonces el conocimiento del pecado, ¿qué quiere decir? Mi ser, o sea, mi corazón 100% está invadido por el pecado. Soy pecador. Mi identidad es ser pecador. Es el conocimiento del pecado. No es que yo cometí un pecado por ahí, una cosita por allá, sino que 100% mi naturaleza está corrompida, está desviada. Es el conocimiento del pecado. Si en el corazón de una persona no puede darse cuenta de esto, pensará, sí, yo soy en tal parte, soy un poco malo en esta área, en esta otra área también, pero en esta soy medio bueno, ¿no? Entonces no llega a descubrir su forma real, su identidad perversa y maligna, la cual ha sido realmente y heredada por medio de Adán, ¿no? Ya a través del pecado, el hombre se ha separado de Dios, se ha dividido de Dios. Por lo tanto, en el corazón del hombre está presente la identidad maligna contraria a Dios. Ya vamos a ver una palabra en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Veamos acá. El versículo. Veamos acá el versículo 12. A 12 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí, correcto? Acá un versículo dice, versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Según el versículo 12, es el mandamiento, dice, es santo, justo y bueno. Entonces, por el mandamiento se descubre que en el corazón del hombre está lleno de pecado. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces muchas personas, como no pueden identificar esta parte acerca de sí mismos, todavía piensan que en sus obras, ¿no? En su manera de ser, en su proceder,
en la vida pueden llegar a ser buenas personas, personas justas, personas correctas delante de Dios. Pero según este versículo están bien equivocados. Y luego en el versículo, vamos a ver un poco más adelante, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿cuál es el error fundamental de una persona que quiere ir hacia Dios? Considerarse en sí mismo, yo soy bueno, soy una persona que puede hacer el bien para otros, ¿no? Yo viví durante mucho tiempo con esta misma idea, como dije antes al principio de este estudio. Yo pensaba que era una persona muy buena porque a menudo hacía voluntariados, quería ayudar a la gente, trataba de no y tener vicios, ¿no? No tomaba, no fumaba, nada. Entonces, me hice una idea muy equivocada de mi ser, pero en la Biblia Dios descubre nuestro corazón, ¿no? Dios nos hace observar con mucha objetividad nuestro ser maligno, perverso. Por eso, estimados hermanos, hermanas, el conocimiento del pecado no es que ustedes conozcan que han cometido algunos pecados, que han hecho algunas maldades, sino que 100% nuestro ser, nuestro corazón, estaba desviado de Dios, estaba corrupto, estaba pervertido delante de Dios. Cuando nosotros podemos identificar esta realidad, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sabe qué? Nosotros nos convertimos en la figura de un hombre medio muerto que aparece en San Lucas capítulo 10. Este medio muerto dice que fue atrapado, atacado por ladrones. Estos ladrones dice que golpeándole dejándole medio muerto. Entonces este hombre no podía hacer nada, ¿no? En el piso estaba botado, estaba tirado. En esta posición, nuestro Señor Jesucristo quería que el intérprete de la ley quedase, ¿no? En ese lugar. Tienes que quedarte bien, bien tirado en el piso, ¿no? Porque los mandamientos, en algún sentido, los ladrones tienen esta idea, ¿no? De los mandamientos, ¿no? De la ley, que al hombre le hacen realmente fracasar. Realmente por los mandamientos, ninguna persona puede ser justificado delante de Dios. La pregunta del intérprete de la ley, cuando parte en San Lucas 10:25, dice, y maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús tiene que explicarle, ¿no? Ya, en primer lugar, tu pregunta está mal formulada, porque tú no es que puedes hacer algo para heredar la vida eterna, pero para mostrarle esto, para hacerle entender, Jesucristo tiene que mostrar, tiene que enseñarles una parábola, ¿no? Del buen samaritano, para que este hombre pueda ubicarse. ¿Tú piensas que eres bueno? Bueno, yo te mostraré tu posición natural, tu posición original. Los ladrones, es decir, que son los mandamientos. ¿Tú piensas que puedes cumplirlos? Bueno, aquí te muestro. Estos mandamientos ya, estos ladrones han atacado a este hombre. ¿Él qué podía hacer? Nada pudo hacer. Fue atacado, fue vencido, fue golpeado, fue despojado. Todas las cosas ocurrieron. Entonces ahora, ¿qué puedes hacer? Jesús en realidad está diciéndoles esto, ¿no? Y luego dice que un samaritano que venía de camino, dice, mirándole, viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, dice, y luego, y estaba vendándole y echándole aceite y vino, y luego lo puso en su cabalgadura, y llevándolo al mesón, y lo dejó, y digamos, en ese lugar, y le dijo al mesonero que cuídamele hasta que yo regrese. Fue la obra del samaritano. Pero en el caso del medio muerto, él realmente solamente recibió la misericordia y quien trabajó para él fue el samaritano.
Entonces, cuando una persona realmente conoce el pecado, no le queda ninguna fuerza en sí mismo para decir, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ir al reino de los cielos? Sino que su boca está cerrada. No hay nada que pueda hacer. Solo esperar la ayuda del samaritano es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, estimados hermanos, en el año 2011, cuando yo escuché esta palabra, por primera vez pude identificar la posición de mi alma y de mi espíritu. Estaba destituida de la gloria de Dios, estaba lejos de Dios, por eso sí o sí mi alma iba a llegar al infierno y eternamente. Pero gracias a Dios me encontré con la iglesia verdadera, me encontré con los siervos verdaderos, con los que me predicaron el evangelio, me anunciaron la palabra, me han dicho, ya, Dios dice que no se acordará más de tus pecados y transgresiones. ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso? Por medio del sacrificio de Jesucristo. En ese momento llegó en mí la felicidad, ¿no? La alegría. Ah, entonces no me voy al infierno ya, ahora voy al reino de los cielos, porque Jesucristo ya pagó por mis pecados. Experimenté el gozo de la salvación, la felicidad por ser perdonado de mis pecados. ¿Sí? Por eso, todos nosotros, mirando la Biblia, ¿no? El texto que hemos leído hoy, el propósito de la ley, mostrar al hombre su maldad, mostrar al hombre cuán malo es, cuán perverso es, para que el hombre no tenga ni una esperanza en sí mismo, sino que para que solamente pueda mirar a Dios, solamente pueda mirar a Jesucristo, solamente pueda mirar la obra de Jesús. Es el propósito de la ley, ¿no? Por eso, hermanos, deseo, ¿no? Con todo mi corazón que en sus corazones también este entendimiento esté claro, esté preciso, porque desde ese lugar nosotros podemos realmente confiar en Dios, podemos creer en la palabra de Dios, podemos encomendar la vida nuestra ante Dios, dejando la autoconfianza, dejando el creerse bueno en sí mismo, el poder depositar la confianza hacia Dios, quien hace bien. Espero que todos los hermanos también teniendo esta sensibilidad puedan caminar con esta manera y que también puedan ver cómo es que Jesucristo ha querido salvarnos, ha querido redimir todos nuestros pecados. Muchas gracias por su atención. Así vamos a culminar en esta tarde. Oremos ante Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Señor, nosotros hemos vivido bien engañados, bien, bien altaneros, bien creídos acerca de alguna bondad que salió de nosotros. Pero la Biblia, de manera categórica, de manera objetiva, nos muestra nuestra identidad. Éramos personas destituidas de la gloria de Dios, personas que estaban realmente dirigiéndose a la condenación eterna. Pero un día, Señor, usted tuvo misericordia de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra vida. Nos hizo encontrarnos con su iglesia, con sus siervos, quienes habían ya entendido bien la palabra, quienes nos han explicado el Evangelio, nos han hecho realmente creer en la obra de Jesucristo, quien limpió todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta gran redención, por esta obra maravillosa que ha hecho en nuestra vida. Esperamos que usted siga trabajando, Señor, en este país, en cada región, en cada ciudad, y a través de este estudio bíblico, Señor, las personas que se conecten, que cuando escuchen la palabra de Dios también en sus corazones pueda llegar este entendimiento, puedan aceptar 100% que la bondad, la benevolencia, la misericordia vienen de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia, por la obra de Jesucristo, fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos redimidos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. En esta tarde encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está participando evangelista Adán Paco, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo está?
Evangelista, ¿sí? ¿Puede saludarnos, por favor, en esta noche? Sí, muy buenas noches a todos. Y un gusto saludarlos, ¿no? Por este medio y encontrarnos. Y de verdad la palabra nos refresca el corazón, nos hace entender nuestra condición. De verdad, Satanás nos ha llenado de esa mentira, haciéndonos creer que somos personas que podemos hacer el bien. Por esa causa, muchas veces Satanás nos engaña y nos hace sublevar el corazón para vivir, ¿no? En ese mundo engañado. Estoy agradecido a Dios por la palabra. De verdad, en el hombre hay la buena intención de hacer el bien, pero no hay la realidad, ¿no? Entonces no hay nada bueno. Y muy agradecido, Pastor Christopher, a todos los que están aquí presentes, a los pastores, y agradecido por el estudio que día tras día nos transmite la esperanza. Dios le bendiga aquí desde Riberalta, en Bolivia. Saludos. Gracias. Sí, muchas gracias, evangelista. Me da gusto verle después de tiempo. Entendemos que está ocupado, ¿no?, en sus labores, pero hoy se conectó con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.